Saludo especial, Paola, Clara, ¿cómo están? Hola, Buenas Nicolás. noches, muy bien, muchas gracias. Hola, Melissa, Carlos, Oscar. Hola, buenas noches. Muy Nicolás, buenas buenas noches. noches. Ya tenemos varias personas ingresando, entre ellos Nicolás, Paola, Clara Inés. Yo creo que vamos a dar un tiempito prudencial y después en dos o máximo 3 minutos empezamos con los que estemos. Ahí está entrando Cristina. Cristina, Y bienvenida. esto es desde México. Bienvenida, Cristina. Hola Luis, muchas gracias. Hola a todos. Hola, Hola buenas Cristina, noches. ¿Cómo bienvenida. estás, Cristina? Gracias. Buenísimo. Vamos a dar un margen de unos 3, 4 minutos mientras se conectan los demás para dar inicio. Bien, como esto en lo posible no va a ser un speaker hablándoles, sino posiblemente conversemos y opinemos. Pues chévere que rápidamente nos cuenten desde dónde están conectados y cuánto frío hace en este momento. A Podemos ver, abrir si micrófonos. comienza Cristina, por favor. ¿Tú desde Bueno, ya, México? sí, no, no soy de México, pero ya Luis les contó que estoy en México. Yo soy Ajá. ecuatoriana, viviendo en México, Ciudad de México, y la verdad acá no está tan frío. Está más bien bastante cálida la tarde. A Ok, ratos llueve, pero no está haciendo frío. Qué bueno. Qué bueno. acá está helando. Sí. Bueno, Bogotá es bastante frío. Sí. ¿Qué dice Paola? Nicolás, Clara. Hola, bueno, precisamente estoy conectada desde Bogotá. Yo diría que está fresquito, no tan helado, y mucho gusto. Hola. Nicolás, De pronto va a ser un petit comité súper íntimo que nos permite conversar muy rico y detenernos. sí, Eso claro. no pasa con los webinars grandes y entonces pues vamos a por eso celebrar que nos podemos ver, que podemos conversar quizás. No sé si ni Clara ni Nicolás me estén oyendo. Pueden abrir sus micrófonos. Y si no, nos vamos en este recorrido. Ok, Acabo de prender vemos. mi micrófono. Mi internet es re malo, pero los estoy escuchando. Yo estoy congelado porque vivo en la montaña en Yerbabuena, Ah, claro, pero claro, claro. bueno, un paisa vivi- viviendo aquí en pleno, pero bueno, estamos felices. Al que le gusta le sabe. Sí, claro. Lo de Paisa sí está bien dudoso. No podemos darnos cuenta. Eso está bien, eso no se pierde. Ok. Bien, Nicolás, puedes apagar la Ahí cámara se está tranquilamente uniendo si quieres Armando salvar internet. Rodríguez. Armando, bienvenido.
No creo que Armando no está. Sí, ahí está. Nos sale uniéndose de pronto alguna falla en la Hay conexión. alguien En la en la señal sala de ahí. espera. Sí, Sí, Armando. sí, es Ya se está Armando, juntando Armando. nuestro colega Armando. Lo mismo Adriana Ruiz. Adriana Ruiz también. Adriana ya entró. Listo, bienvenidos las últimas personas que están llegando. Súper a tiempo. Si quieren y pueden, por cosas de internet, abrir su cámara porque vamos a estar de pronto conversando o interactuando en lo posible, para que no sea una cosa tan acartonada de un speaker, pues, sino podemos hasta opinar. Bueno, yo creo que podemos empezar. Las demás personas se van uniendo gradualmente. Bienvenidos entonces todos los que estamos conectados para esta conversación. Este es tradicionalmente nuestro webinar mensual de Interconsulting Latam, que siempre está intentando ofrecernos temas interesantes a cargo de personas que son expertos y que nos mantienen actualizados y en contacto con muchos aspectos que nos pueden ayudar, bien sea en la organización, en las comunidades, en el gobierno y en general en las empresas. Me gustaría contarles muy rápidamente que Interconsulting Latam es una compañía que trabaja asesorando y dando entrenamiento a diferentes clientes, tanto del sector privado como del sector público, y que en esos productos de entrenamiento y de consultoría tenemos básicamente dos modelos. Un primer modelo que está hecho para la empresa mediana y grande, que es un modelo que se diseñó básicamente para atender las necesidades más actuales de las empresas, como son sostenibilidad del negocio, agilidad de la organización, trabajo remoto, comités de alto impacto, anticipación del talento y a partir de eso una serie de categorías de productos como desarrollo múltiple, compromiso y satisfacción internos, apoyo a la economía familiar, carreras de autorrealización y relaciones integrales con la comunidad, que son los que completan el ciclo de las relaciones de las compañías, no solo con lo externo, sino con lo interno. Y además tenemos un producto, un programa específico para pymes. Este es un producto muy interesante porque parte de un diagnóstico de la pyme que quiere hacer nuestro cliente. Le damos una sesión gratis inicial de 4 horas en la que hacemos el diagnóstico de cuál es el punto o los dos puntos que causan más dolor en el momento actual para la pyme y a partir de allí le damos la posibilidad de escoger de nuestro portafolio de consultores unas horas de asesoría que serían hasta en 6 temas: planeación, producción, ventas y negocios internacionales, talento humano, finanzas e IT y marketing digital. Tenemos consultores especializados para cada uno de estos aspectos y podemos montar un proyecto que es rápido, específico, directo a los puntos y le da soluciones a las diferentes compañías. En la siguiente lámina tenemos cuáles podrían ser las reglas que vamos a usar en el día de hoy para nuestra webinar. En ese caso le pido el favor a Carlos Carreño, que es nuestro director de mercadeo
y la persona que maneja además nuestras comunicaciones y la parte digital, que nos explique cómo vamos a manejar la logística de esta interesante charla. Buenas noches, Oscar. Buenas noches a todos los participantes, a los nuevos que están llegando. Bueno, para la noche de hoy vamos a tener un webinar muy interactivo. Vamos a tener mucha participación a través del tema que vamos a recorrer, que es precisamente de conversación. Y bueno, pues vamos a mantener durante la exposición del tema los micrófonos cerrados, pero cuando pues Luis Carlos nos abra la oportunidad, siéntanse tranquilos de poder abrirlo y hacer las preguntas y participar. Si tienen alguna pregunta puntual, pueden irla dejando en el chat. Vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas en donde podremos leer estas preguntas puntuales. Nos gustaría que revisen el nombre con el que aparecen actualmente conectados para poderles hacer llegar el certificado de asistencia que siempre entregamos, unido como al ebook y al link de la conferencia. Más una Recuerden- sorpresa, más una sí, sorpresa. sí, es una sorpresa y la idea es que pues, después puedan participar, compartirla, esta grabación y puedan retroalimentarse ustedes y otras personas que consideren de su organización o de su entorno. Entonces, bueno, ya con esto vamos a darle el espacio a Luis Carlos para que inicie su presentación. Gracias, Carlos, y hola a todos de nuevo. Me da mucho gusto estar acá. Quiero agradecer la oportunidad de Interconsulting Latam de estar aquí compartiendo lo que me encanta hacer y lo que sé, ¿no? Esto se llama conversaciones significativas y vamos a tratar de hacer mucho énfasis en la aplicación de estas al desarrollo organizacional, a la conversación de esos tiempos. Entonces, para ello quisiera que por un instante traigan a su mente una conversación en la que hayan participado, que esté presente en sus mentes, sea un comité, un proyecto, cualquier grupo de trabajo que tengan, la participación en un equipo y apenas la visualicen, la tengan ahí durante toda la charla para que vean algunas cosas y puedan comparar y podamos dinamizar el aprendizaje para que sea algo muy que nos pasa a todos. Yo no voy a hablar aquí de nada distinto que la conversación humana y ustedes vienen conversando desde que eran chiquitos, así que esto es así, ¿no? También quiero pues presentarles un poco la evolución de mi rol como facilitador y eso está representado en esa mesa de conversación a la cual llegué después de mucho explorar diferentes metodologías, pero finalmente la convertí también en nuestro logo y es una mesa redonda, en lo posible, con personas muy iguales entre sí, nadie prima sobre las demás, con las manos sobre la mesa en señal de no agendas escondidas, con mucha transparencia y autenticidad para conversar lo que es importante conversar. Entonces somos una firma que a su vez se llama Más Sabios Juntos porque creemos en el poder de la conversación humana y en las capacidades de integrar conocimiento, ¿no? Yo vengo del mundo experiencial, yo soy facilitador en realidad hace 25 años que estoy en esto, pero en realidad empecé en este tipo de círculos con grupos después de una experiencia de aprendizaje, pues tratar de sacar eh, lo mejor de ella. Y lo lindo acá es que esto era y sigue siendo cuando lo hago conversación pura, ¿no? Conversación en lo posible entre todo el grupo y yo facilitándola, pero no entre el grupo y no entre una persona y yo mismo, sino es una conversación de grupo relacionada con lo que acaba de pasar y su aplicación a la vida real. Y ya con nuestra empresa Más Sabios Juntos, con Melissa, mi esposa, que aparece ahí, pues hacemos un equipo muy chévere en donde ella va diagramando la conversación mientras va pasando, porque es una manera, bueno, no nos la inventamos nosotros. Cuando yo la vi en Estados Unidos formándome, yo dije, esto tiene que ir para Colombia porque es fantástico cómo le queda a un grupo el resultado de una conversación, pues que tiene su recorrido y su densidad. Entonces Melissa se encarga con su arte y la saludamos porque está también quizás dándonos una sorpresa al final. Pero bueno, ese es nuestro equipo de facilitación y aquí arranco con mi presentación en donde de entrada le pregunto a ustedes si en el grupo son de los que como yo pudo ver en su vida la televisión en blanco y negro en una televisión como la que ven ahí, posiblemente de canales de perilla, no digital. Y si ustedes más bien son del grupo que desde que vinieron a este mundo lo primero que vieron en televisión fue a color. Un poco ahí ven la evolución del fútbol antiguo y en blanco y negro como me tocó, pero
En el Mundial del 78 llegó una televisión de 14 pulgadas a mi casa a color y nos reuníamos un montón de gente, no como las pantallas de ahora de 60 pulgadas, sino esta de 14, y éramos todos alucinados viendo los colores de las camisetas del Mundial 78. Entonces, eso quiero compartirlo con ustedes y para que me digan rápidamente, levante la mano ahí en el chat el que vio televisión en blanco y negro efectivamente y se precia de ello. Nicolás, eh, estoy seguro que Oscar, no sé si Cris Pazmiño vio televisión en blanco y negro en su casa. Sí, levanté mi mano. Está ahí Ok, levantadita. ok, bien. Eso nos sirve también para pensar en que en todo grupo hay diferencias, así aquí que nos dividimos quizás entre los que sí vieron televisión en blanco y negro y los que no. Y a partir del momento ese par de grupos de personas nos vamos a odiar, porque tenemos una gran diferencia. Y en la sala de conversación que estamos acá, pues siempre hay diferencias. No quiero hablarles de odio, pero sí definitivamente nos disgustamos con esa gente que vio televisión a color desde que eran niños y los otros se disgustan y tienen una molestia arraigada con esos que pudieron verla en blanco y negro. Bien, diferencias típicas en los grupos. Entonces arranco un poco a contarles qué es esto para mí de la conversación significativa, porque no es que haya un montón de libros sobre esto, sino es un conocimiento acumulado. Y entonces en esta situación hipotética, en una familia, un papá muy acucioso le pregunta a su familia, tal vez a la hora de comer o levantándose, les pregunta, bueno, mi familia, ¿y qué vamos a hacer en estas vacaciones? O les dice, ¿y para dónde nos vamos de vacaciones? Esa es una pregunta. Y un poco le preguntó al grupo qué piensa dentro de su astucia con esa conversación entre familia donde hay adolescentes más chiquitos, quizás la abuela está incluida. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer estas vacaciones? ¿Para dónde nos vamos de vacaciones? Pregunta ese papá ejerciendo funciones de liderazgo. ¿Se imaginan ustedes, abran su micrófono y qué podría contestar cualquiera de los niños frente a esa pregunta? Disney. Ah, nos vamos a Disney, dice uno. Wow, perfecto. ¿Qué dice el otro? No, ya fuimos hace 2 años, yo no quiero ir allá, yo ya, Mickey Mouse ya pasó, dice otro. La mamá dice, ay, pero lo rico que pasamos en Disney, ¿cierto? Y el papá dice, sí, pero es que el problema es que no nos alcanza para ir a Disney estas vacaciones, realmente queremos unas vacaciones un poco más austeras, lo siento. En fin, esas preguntas lo que digo es que generan una conversación familiar, pero para mí la pregunta podría ser mucho mejor generada como algo parecido a, con un contexto, y el papá dice tal vez en esta situación hipotética, su hermano viene de estar lejos en su universidad por mucho tiempo y este año estamos un poquito apretados de plata. Ustedes saben que la situación después de pandemia no ha sido la mejor. Entonces, les tengo una pregunta, de cada quien ojalá me conteste lo que siente, lo que pueda y lo que salga de sus anhelos. Les pregunto, familia, y ahorita nos conectamos por Zoom con su hermano que está allá. Les preguntamos cómo podríamos tener juntos las mejores vacaciones tomando en cuenta los intereses y gustos de todos los que vamos. Cuéntenme. Quisiera que me echaran cabeza a esa pregunta y pensáramos en las vacaciones, que es algo tan importante para nosotros en estos momentos, después de este trabajo duro todo este año. Nos vamos de vacaciones con su hermano que viene de universidad. Intenten en el grupo comparar un poco la pregunta anterior, ¿para dónde nos vamos de vacaciones o qué vamos a hacer de vacaciones? Versus esta, en relación con lo que estoy queriendo demostrar con una pregunta poderosa que abre una conversación significativa, ¿no? Es el mismo tema, quizás el deseo final de, no sé si de ir al mar con los recursos que tengamos, pero el mar es la meta, y hay una forma de preguntarlo entre familia de estas dos maneras. Entonces pienso yo que en principio, la conversación significativa puede ser de cualquier tema en la medida en que yo tenga en cuenta a la gente que está en la sala, a la gente que está presente en la conversación, que los incluya, que el asunto sea suficientemente importante, obviamente, las vacaciones. Pero fíjense que con la primera pregunta lo que yo hago es generar en sí misma unas diferencias, que yo quiero esto, que yo quiero lo otro, no he dado ningún contexto, entonces pues básicamente la gente me contesta lo que ella siente y anhela. Unos quisieran ir a Disney y otros no quisieran ir allá y ya entrada es una discusión tenaz. Mientras que acá, con un contexto, un poquito los dirijo hacia donde yo, papá, como líder, considero que es útil. Y entonces les digo dos temas. Su hermano vuelve y estamos cortos de plata. ¿A dónde nos vamos? Teniendo en cuenta los intereses de todos y los gustos a dónde vamos. Entonces creo que ya
para todos es fácil descartar temitas por ahí que no vayan y concentrarnos en una cosa que le sirve a toda la familia, que es pasar las mejores vacaciones. Entonces, para mí, una conversación significativa es cualquiera que la hagamos intencionalmente, conversación significativa, que tengamos en cuenta las partes, primero que todo, a las diferencias, que las anticipemos quizás, y que con ese contexto y con esa capacidad de abrir una conversación chévere, pues nos metamos en eso, ¿no? Entonces, de forma rápida, para no meternos en academia mucho, pues, ¿qué es también? Es un diálogo profundo, auténtico y sustancial. Se comparten ideas, pensamientos, emociones, experiencias de manera significativa y quiero sobre todo decir, se comparten emociones. Es decir, en el caso de la familia que va de vacaciones, pues hay uno que ni siquiera es de vacaciones, hay el adolescente mamón, pues que no quiere ir y básicamente pues se trata de que se involucre y quizás vaya y también vamos a pensar en sus intereses. Entonces, pues eso es lo que la hace profunda. Se abordan temas importantes, pero quiero notar mucho que la conexión emocional, es decir, mi hermano vuelve de vacaciones, tenemos gente que quiere ir a Disney, pero de pronto no podemos, que nos comprendamos entre todos. Hoy me llegó a mí una cosa lindísima que decía que la empatía en realidad es lo que le importa a los grupos para desarrollarse, o sea, que a mí me importe, que a ustedes le importe lo que a mí me importa, en fin, que entre todos nos podamos conectar, ¿no? Que haya en últimas crecimiento personal, pero finalmente lo que quiero decir es que una conversación significativa es un espacio que permita un mayor nivel de comprensión y conexión entre las personas involucradas. Y hago mucho énfasis en la conexión o no conexión que había en esa sala hipotética con la que arrancaron ustedes pensando en una conversación en sus espacios de trabajo, si la gente estaba realmente muy conectada o si se estaba comprendiendo mutuamente, ¿no? Entonces, quiero hacerlos pensar también un poco que fíjense que cuando venimos al mundo, lo primero que hacemos en la vida es una primera inhalación. Y lo último que hacemos cuando nos vamos de este mundo, lo último que hacemos es una última exhalación. Nuestra vida se apaga con una última exhalación. Y fíjense que si nuestra vida empieza con una inhalación y termina con una exhalación, nuestra vida misma debe ser porque la respiración es muy importante, ¿cierto? Pero igual no nos hacemos conscientes de ella. Estamos respirando todo el tiempo y lo damos por sentado. Creo que igualito pasa como con la conversación. Y esta frase me gusta mucho. Dice, todo lo que los seres humanos hacemos, lo hacemos en conversación. Creamos nuestros mundos a partir de las redes de conversación en que participamos. Desde el coaching individual, por ejemplo, que es una conversación pura entre dos con sentido y significado, con preguntas poderosas también, hasta la conversación desinteresada o la muy interesada e intencionada, estamos conversando como respirando. Y quizás no seamos conscientes de ello. Entonces, pues, atención a la conversación, ¿no? Otra cosa que les quiero compartir es que conversar es una cosa muy fácil. No es ciencia de cohetes, pues, rocket science, ¿no? Aunque unas buenas conversaciones llevan a un hombre a la luna, ¿no? Entonces, no es rocket science, aparentemente es muy simple, pero es tan complejo y tan importante conversar que pueden hasta llegar un hombre a la luna, pueden hasta hacer llegar un hombre a la luna. Entonces, lo último que quiero decir es quizás conversar bien sea más complejo de lo que parece. Todo lo que es verdaderamente, pues, atender nuestros traumas y nuestros dramas personales y nuestra capacidad de ser protagonistas o no, nuestra capacidad de colaborar, de cooperar, de ceder, de muchas cosas, ¿no? Que hacen los equipos de alto desempeño con una buena conversación. Me detengo por un instante en ChatGPT porque creo que uno puede conversar con ese aparato y le va haciendo preguntas y va haciendo un diálogo interesantísimo. Y aquí lo utilicé para llegar a la etimología de la palabra significativa, y nos dice que significatus es a su vez se deriva de los términos latinos signum, que significa signo, y facere, que es hacer. Entonces, es como dar un sentido a un signo, o lo que algo representa, su sentido de importancia. Entonces, una conversación significativa es esa que tiene significado, esa que importa para muchos. Los he visto en norteamericanos que las llaman conversations that matter, o sea, conversaciones que importan, ¿no? Para quien sea. Y muy rápidamente paso por estos elementos que pienso que deben uno como facilitador, cuando ustedes lo sean o no facilitadores, sean o no coaches también, porque creo que aplica en lo individual es, bueno, autenticidad, que la persona
hable desde su conocimiento, que nadie tenga que posar desde donde lo que no es ni nada, ¿no? Una escucha activa que se puede activar en el grupo atendiendo lo importante que es que nos escuchemos y lo rico que es ser escuchado. Un respeto mutuo, obviamente, aquí no lo doy por sentado porque fíjense que puede haber pues discordancias o asimetrías en la conversación porque puede estar el líder de Jocol, una empresa petrolera, con las comunidades que aparentemente hay asimetría, pero por lo menos si la hay, socioculturalmente hablando, que haya un nivel de respeto idéntico para todos y que todos se sientan en igualdad, ¿no? Que haya apertura y vulnerabilidad, y el ejemplo que viene a mi mente es que, por ejemplo, estemos conversando sobre inclusión y género y haya personas de otro sexo en la sala. Entonces, posiblemente, si hay un espacio tan elevado, quizás ellas puedan hablar desde su condición, pues porque se sienten vulnerables y también otras personas digan, yo la verdad, con ese cuento de lo LGBTI que todavía ni siquiera sé qué significan los términos, quiero manifestar que no los entiendo mucho a ustedes y me perdonarán, pero me causa, hay veces temor estar hablando con personas como ustedes, por ejemplo, solamente dando ejemplos de lo complejo que esto puede llegar a ser, una profundidad temática, obviamente, yo pienso que se puede hablar de lo que uno quiera hablar, pero sobre todo tiene que hablar de lo que es importante hablar que no se habla, ¿no? Ir más allá que la superficie, explorar ideas, valores, creencias, meternos en los mundos, en las suposiciones de un grupo humano, ya no en lo individual, sino en lo colectivo, para tratar de cuestionarlo, por ejemplo, en el cambio. Una pregunta poderosa como, por ejemplo, a la sala indicada, al grupo indicado, ¿por qué creen ustedes que nos estamos resistiendo tanto a este cambio? Pues es una bomba de interés para todo el mundo y la gente hablaría en mesitas, como ya lo indicaré, fraccionadas para que pues la gente pueda hablar entre sí. Y finalmente, pues que haya una posibilidad de reflexionar y cuestionarse, ¿no? Es decir, uno, primero que, pues que esa conversación entre 60, entre 80, entre 200 sea fraccionada y que dentro de esa fracción de mesitas de 5 o 6 o máximo 8 personas por ahí, pues pueda haber la posibilidad de uno inclusive cambiar de opinión cuando le dan buenos argumentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son los elementos y rápidamente paso y más bien me meto ya en lo que les importa a ustedes tal vez más, y es la conversación para el desarrollo organizacional, ¿no? Yo pienso que ante todo hay que pensar que existe un paradigma muy difícil de desafiar porque pues está presente en las empresas y en las mentes de mucha gente, como lo ejemplifico de esta manera. Este es un conversatorio en la ciudad de Guadalajara, con un tema súper relevante, el futuro de la vivienda en la zona metropolitana de Guadalajara. Y aquí me imagino que hay urbanistas y arquitectos y ingenieros y gente que está pensando en cómo construir bien la ciudad. Y me da risa porque es un conversatorio, quizás en pandemia, entonces están alejados unos de otros, no pueden ni conversar con el vecino. Y allá están los que saben en una tarima un poco más elevada, con un atril, en sensación de esto es lo que nosotros digamos. Y si acaso, Máximo, ustedes al final nos levantan la mano y les contestamos preguntas unilateralmente, pero no hay ninguna conversación que enriquezca la sala como podría ser conversar entre urbanistas y arquitectos, ingenieros y autoridades y ciudadanos sobre el futuro de la vivienda en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, como que, primero que todo, no lo llamemos conversatorio a lo que no es, ¿no? Sigo con ejemplos en donde aquí este alto eh, miembro de las fuerzas militares con un rango de almirante, quizás le está hablando a otros miembros de las fuerzas militares sobre algo, les está presentando algo en donde seguro al final va a haber preguntas y cuando la gente levanta la mano quizás le contestan, pero posiblemente ahí no puede haber una conversación significativa porque la gente no se siente en igualdad de confianza, están diferentes, no hemos reconocido a los diversos miembros de las fuerzas militares que hay ahí, entonces no sabemos en realidad cómo se ha tomado una pregunta, pero quizás a eso estemos llamando que estamos conversando con la gente y creo que no lo estamos haciendo, ¿no? Ese almirante posiblemente les dirá lo mucho que sabe sobre un tema y los otros asintirán y dirán, ok, pero entonces es un paradigma que es que un poco el paradigma es, después de 20 personas en la sala, póngales un micrófono y dígales lo que tienen que hacer, porque ¿qué vamos a hacer con una persona hablando y 19 escuchando y lo poco eficiente que es este tema y las levantadas de la mano y
los mítines que aparecen cuando hay mucha gente que tiene interés en una conversación. Entonces, igualmente, pues hago las críticas a la famosa mesa NU, que debe tener sus funcionalidades, no lo dudo y lo respeto, pero creo que también se utiliza una mesa NU para conversar con apertura, lo que la mesa NU no permite. Es decir, yo a través de la mesa me estoy escondiendo, estoy quizás en un punto en donde estoy supremamente vulnerable porque lo que tenga que decir tiene que ser una lumbrera o mejor no lo digo. Entonces me callo si tengo que disentir. Entonces creo que el escenario mismo no le sirve nada a que estos líderes que van a llegar a esta reunión conversen con gracia y con rigor porque el ambiente no lo permite, ¿no? Versus una conversación de una metodología que se llama Café del Mundo, donde quizás 70 personas de un colegio, tanto administrativos como docentes, se sientan a conversar sobre el futuro del colegio. Entonces, la máxima del World Café, de la metodología, es crear un espacio acogedor. Y me parece que desde los biombos atrás para ponerles el resultado de su conversación hasta el mantelcito de cuadros, las matas en la mitad, los cuadernitos que la institución les regala ese día, los asientos bien ubicados, eso de entrada hace entrar a la persona y decir, miércoles, ¿qué va a pasar acá? Eso es un ritual de conversación que vamos a manejar. Hay manteles blancos de papeles en la mesa y hay vasitos con marcadores de colores para uno pintar la conversación, para hacer garabatos si quiere, pero para olvidarse de los celulares y para estar muy, muy presente en la sala, ¿no? Esta conversación fantástica tuve la oportunidad de facilitar como con 240 miembros de cooperativas cafeteras de Colombia invitadas por la Federación de Cafeteros, en donde venían los departamentos cafeteros de Colombia, que son nuestras montañas productoras de café, como 18 departamentos, cada quien con un puño cerrado en la mano porque no se iba a dejar quitar poder de la federación, cada uno desconfiando del otro porque quizás su programa de sostenibilidad es mejor que el del otro, en fin, sin ningún objetivo común que los vinculara hasta el momento, ¿no? Entonces, pues por lo menos generarles curiosidad sobre lo que va a pasar acá con unas mesas de conversación chéverísimas, en donde no va a ser la reunión no participativa de siempre que nos tienen acostumbrados, sino, wow, nos encontramos con esto, ¿no? Entonces, me voy a meter un poco más a hablar de lo que es la conversación significativa con experiencias de logro, ¿no? Y entonces, pues trato de hablar de los elementos de una conversación significativa y allá lejos en la pantalla dicen, en lo, vamos a arrancar conversando con ese grupo acerca de en lo que ando encarretado por estos días, según mi rol, y por qué razón este encuentro es tan importante para mí. Entonces arranca la gente que venía pensando que iba a ser un meeting y hablar entre 240 personas, el problema que hay en el Huila con la Broca, y entonces es un mundo individual en donde no. Entonces arranquemos por lo menos diciendo por qué razón este encuentro es importante para mí y qué está pasando por mí por estos días. Entonces el presidente de la Federación de Cafeteros en su mesita hablará, por estos días estoy metido en el comité de cafeteros que bla, 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 y por otros días los de las cooperativas, pero también los de la parte de relacionamiento con las cooperativas de la federación están ahí. Mejor dicho, hay calor en la sala y hay mucha curiosidad de lo que va a pasar y esto es lo que comenzó pasando en ese encuentro de una conversación muy importante interorganizacional, ¿no? Una conversación también puede ser llevada al pasto siempre que la pregunta poderosa esté vigente y sepamos de qué estamos hablando y que el espacio sea un poco como no botados ahí conversen en el pasto, sino aquí están sus mesitas simuladas de conversación con buenas sillas de campo y la gente conversando en grupo pequeño para después juntarse en grupo grande quizás, ¿no? Aquí se ve más un poco la conversación en acción y me gusta mucho hacer énfasis en los manteles blancos con marcadores de colores, con gente pues pasando. Ante todo, también tiene que crear un espacio acogedor y haz que sea divertido. Es decir, nada más pintar con colores es rico y la gente hay veces está realmente metida en diagramar lo que es difícil contar y esos diagramas se conectan con lo que otro puso. O sea, para mí los manteles blancos de conversación son cruciales y son elemento esencial de una buena conversación y sirven para rotaciones de mesas para que la gente pueda exponer, como más adelante les cuento, que es la polinización. Tal vez antes de conversar, de fraccionar a la gente en mesas, me gusta decir al grupo, bueno,
como en la vida real y separados por áreas, ahora sí, ale cada quien para su propio lado. Y en un círculo que tiene un nudo, pues imaginan lo que está pasando ahí de chistoso, pero también de harto, porque todo el mundo jala para su lado, pero no logramos nada. Entonces, tal vez es una forma de concientizar a la gente antes de meterlos allá al saloncito de abajo en mesas fraccionadas, que la conversación que vamos a tener acá es muy relevante y que vamos a tener que alar para el mismo lado todos. O como por ejemplo en un círculo también mandar a volar a la gente con la fuerza del grupo, con la metáfora tan linda que es que cada quien aquí vuele lo más alto posible que sea gracias a la conversación que vamos a tener, ¿no? Esto lo comparto porque no pierdo mi esencia y mi naturaleza de educador experiencial, entonces como que está presente en mí esa posibilidad de que la gente antes de entrar a conversar pues se acerque un poco más. Este es otro truco en una mesa que es junten sus puños por ejemplo, si hubiera una mesa sobre diversidad y hay afrodescendientes o indígenas en la mesa, pues nos vemos las manos y de entrada decimos, wow, aquí hay gente de raza distinta, de origen sociocultural distinto, o también la metáfora de simplemente estar unidas las manos en torno a una conversación, ya la cosa arranca chévere, ¿no? Más mesas de conversación, esta es la federación de nuevo las cooperativas cafeteras, y allá está en amarillo el vicepresidente de marketing, dando las discusiones dentro del conocimiento que él tiene versus las percepciones que tienen los cafetales, los de las cooperativas, el mundo de la ciudad versus el mundo del campo, el mundo de los ejecutivos versus los de las cooperativas a donde llega todo el café a comprarse como mecanismo de la federación. Entonces es una cosa interesante y compleja que, fíjense ahí los diagramas, los post-its de colores, la capacidad de que la gente se entienda en una mesita de 5 para que después ampliemos el espacio de conversación, ¿no? En esta misma reunión aquí está la cooperativa de cafeteros de Andes, Antioquia, una cooperativa de un crecimiento y de un poder en realidad político frente a los demás cooperativas y a la federación misma, que trae bajo sus manos una agenda escondida para definitivamente sacar más tajada de esta reunión, porque es que a Andes sí lo tienen que reconocer, pero el hombre no tiene ni idea que vamos a conversar de cómo unimos más las cooperativas, cómo compartimos más conocimiento, cómo eliminamos la broca de los suelos del país a través del liderazgo de la federación, cómo las cooperativas son clave en ello. En fin, conversaciones mucho más chéveres que los problemas de, de sostenibilidad de una cooperativa, que son importantes y serán tratados en otro momento, pero quizás pues mejor hablemos de lo que nos vincula a todos, ¿no? Conversaciones entre la empresa de energía eléctrica en su momento, mirar su impacto en comunidades cercanas a sus proyectos. Entonces, pues estamos hablando en el pueblito de Chingaza, por donde pasan torres eléctricas y está la autoridad pues presente, porque pues, es importante ver en ese tema qué dice la autoridad, qué dice el campesino al que le pasan la torre por su predio, qué dice la empresa y llegar a algún punto que nos sirva, ¿no? Estas son conversaciones del sector salud y ahí ven a ustedes al antiguo director de las empresas de prestadoras de servicios de salud, las EPS, con miembros de EPS, con miembros de IPS, hablando sobre las rutas integrales de atención en salud y las experiencias que todo el mundo está teniendo para pues, unir conocimiento y tratar de diseñar un mejor entendimiento de las RIAs, de las rutas integrales de atención en salud, con esas partes de interés tan disímiles, ¿no? Esto es un equipo de ejecutivos jóvenes de SAP Miller y hago mucho énfasis en que lo chévere de los manteles de entrada hace pensar que la gente tiene curiosidad sobre lo que piensa el otro. Uno también toma apuntes, eso no es una cartelera para presentarla a nadie, esto es los apuntes que todo el mundo decide con marcadores de colores ir haciendo sobre ideas de otros, ideas que le impactan. Y después esas ideas se conectan y eso es lo lindo de esta metodología cuando en todos estos espacios de conversación fomentamos que haya eso, esa mesa en la que todo el mundo tiene cabida y es un ritual importante de conversación para llegar a pensar en esto,
que me parece crucial. Fíjense que venía antes del paradigma contándoles que, ¿cómo es eso que en una conversación de 50 personas se escuchan 49 para que uno hable con la ineficiencia que eso genera? Entonces, este es el mecanismo de la polinización particular de la metodología del World Café, que me encanta y que soy totalmente fan de él, de esa conversación, y es que en esa mesa, ahí ven ustedes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mesas de 48 personas en esa conversación chiquita, con un anfitrión, que es la persona azul. Votamos una misma pregunta poderosa todos en la sala, y después de darle madera 15 minutos de la pregunta con la pintada de manteles y todo eso, el anfitrión se queda y todas las demás personas van a las otras mesas aleatoriamente a conformar nuevas mesas. El anfitrión las recibe y dice, aquí en mi mesa hemos hablado respecto a esa pregunta, hemos hablado de esto, de esto, de esto y esto. Y está puesto en el mantel, ¿qué traen ustedes? Les pregunta a los nuevos que llegaron, y los nuevos que llegaron dicen, no, en mi mesa hablamos de esto, y a su vez otras 6 personas hablan de lo que pasó en sus mesas. Y en el diagrama de arriba, fíjense que ya son un poquito, son mesas más livianas, son 6 mesas de 4, es una conversación de 24 personas. Y dice allá arriba, a medida que las personas comparten sus descubrimientos entre mesas, la magia en el medio y una sensación de totalidad comienzan a aparecer. Es decir, ya no llega cada quien con su tema en donde levanta la mano y a mí me parece que, sino que ya después de haber polinizado a la gente comienza a hablar en plural y comienza a darse cuenta de coincidencias entre mesas y temas grandes. Y si esta se llamaba la polinización, es decir, llevar información como abejitas de flor a flor, ¿no? Después de una siembra, como una pregunta poderosa, pues estamos listos para cosechar. Y aquí quiero hacer énfasis con las fotos. Para conversar se necesita, fíjense, un kiosco de palo en el municipio de San Juan de Arama, por allá perdidos en zona antigua guerrillera tenaz. Y aquí está el presidente de Jocol, que tiene los permisos del Estado para explorar petróleo, y en su quehacer diario friega a las comunidades y él lo sabe. Y aquí están líderes sociales que por estos hechos en diferentes lugares de mi país pues se están matando a veces. Aquí esos son líderes sociales, no son distintos. La señora de blanco, el señor de sombrero dicen, estoy mamado de que me pasen los camiones de Jocol y con su tierra me vuelvan nada a mi casa. Entonces es una conversación para hablar desde esas cosas del quehacer diario hacia el futuro de San Juan de Arama, cuando logremos traer estas divisas derivadas de regalías y qué podemos hacer con esa plata juntos, ¿no? Entonces, eso se pone bueno porque es una conversación entre autoridades, empresa minera con permiso del Estado, comunidades afectadas, comunidades interesadas, en fin, una tormenta perfecta a veces, ¿no? Esta es una conversación lindísima, lindísima, es sobre, fíjense la complejidad, Propacífico, agremiación de Cali, del Valle del Cauca, muy vinculada a la clínica Valle de Lili, un hospital de primera clase mundial. Están tratando de llevar el hospital Padrino a toda la región de la cuenca del Chocó, para que haya, específicamente mediante los hospital Padrino, se reduzca la mortalidad materna tan alta en esas regiones por falta de conocimiento básico. Entonces, una conversación que ahí en los círculos de abajo está el Hospital Padrino, la Clínica Valle de Lili, está Propacífico, está Organon, que puede llegar a vender anticonceptivos, tiene un interés en la conversación que efectivamente si se hace política pública del Estado, pueda Organon entrar con su parrilla de anticonceptivos. Están, por supuesto, las autoridades locales, está la sociedad civil, están los hospitales apadrinados y está importantísimo Silverback. ¿Y Silverback quién es? Un tipo que es capaz de traer finanzas sostenibles al proyecto, ampliarlo ya no solo por la mortalidad de la mujer, sino ampliarlo a la supervivencia del desarrollo femenino. Y entonces eso es lo que llaman los de Silverback finanzas de impacto. Y entonces, pues muchas, aquí, ahí está la mona, la clienta feliz con el tema de que muchísimas partes con intereses disímiles pueden mirar hacia un mismo lado y decir, cómo potencializar con finanzas sostenibles el modelo del Hospital Padrino en el Pacífico
para que llegue a mucha más gente y sea mucho más impactado y, y el impacto sea sostenible. Entonces es una conversación muy, muy relevante que agrupa muchas organizaciones y aquí llego un poco a decirles, caramba, que estas conversaciones pues tienen un recorrido y unos diferentes momentos y emocionalidades que hay que dejar pintadas en las diferentes fases que tuvieron. Entonces aquí, esto no es una sola conversación, estos son, la de arriba es una, esta que estoy mencionando, y debe quedar grabado y consignado en algún momento tanta cosa que hablamos, ¿no? Aquí hay articulando esfuerzos de la planeación estratégica 2022 entre el Departamento Nacional de Planeación, eso es algo lindísimo. Acá hay un tema de orientación del gasto y eficacia del gasto entre mucha gente que está comprometida en eso. Y ahí arriba, por ejemplo, dice, creando juntos un futuro sostenible para los medios públicos. Esta es una conversación liderada por RTBC, empresa industrial y comercial del Estado, pero con mucha gente de otros países del mundo de cómo están manejando la televisión pública en otros países, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí les quiero detenerme a decirles, miren, no saben cuánto me encanta hacer esto y cuánto los quiero invitar a que les dé curiosidad hacerlo, porque lo que uno ve que está pasando de atrás cuando se toma las selfies dice miércoles. En tal contexto, para tal grupo que me contaron antes qué problemática tenían, les solté, no saben qué pregunta poderosa, y estaban todos los elementos para que hubiera conversación y comenzó a suceder la vaina y dice uno, qué locura porque yo no tengo ni idea del tema en realidad, ¿no? Yo no soy experto en cooperativas cafeteras, a mí me dieron un brief muy superficial. Yo no soy experto en la problemática de San Juan de Arama y el impacto de las petroleras, pero estoy seguro que la gente de atrás sabe, ellos saben. Y lo que tengo que sacar es el conocimiento que hay en la sala, con un ritmo, con un rigor, con una diversión, pero en realidad tengo que asegurarme de que allá ellos son los que saben. Entonces, es cierto que como el ambiente hay que crearlo, pues aquí les comparto un poco mi mochila de trucos personales y pienso que toda conversación arranca con el reconocimiento del otro y muchas veces les pongo este ejemplo de reconocimiento en los diálogos que estaban sucediendo en Sudáfrica en ese momento, un país que recién sacaba la apartheid de sus leyes y los blancos estaban esperando que los iban a echar al mar, los negros mayoría, y Mandela hace un gesto en la Copa Mundial de Rugby en donde con un gesto que es muy surafricano, propio de Ubuntu, le hace el gesto al capitán blanco de la selección sudafricana, te veo, le dice Sawabona en Sosa, y le contesta en Afrikaans, le contesta François Pinar le contesta recibiendo la copa, estoy aquí. Porque en la medida en que podamos tener las diferencias que queramos, podemos hasta caernos mal, pero en la medida en que nos reconozcamos, vamos a poder estar unidos en el tema que nos compete. Usted no me tiene que caer bien, usted no tiene que ser mi amigo, usted tiene que solamente reconocerme y respetarme, ¿no? Y en ese caso, creo que pasa lo que uno quiere que pase ahí, que somos distintos en esta sala. Estamos de acuerdo en estar en desacuerdo y vamos a estar unidos en la diferencia, ¿no? Pienso que es vital en conversaciones muy cruciales. Otro truco que tengo que me gusta es de repente decir, bueno, ¿y quiénes están aquí hoy en esta sala? Es decir, reconozcámonos y veámonos un poquito por las diferencias. El Hospital Padrino, el hospital allá del Chocó, este hospital que trabaja con las uñas versus la Clínica Valle del Irí de clase mundial. Allá está la autoridad de salud de la cuenca del Chocó. Miércoles, esto va a estar bueno. Acá están los de finanzas de impacto que tienen un interés en ver si les sale un negocio en esto, que es financiar todo este programa. Luego, todas las partes reconocidas y no hay agendas escondidas. Y sí, hay intereses económicos legítimos, ¿qué importa, no? Pero están reconocidos en la sala. Otro truco que tengo para bajarle los humos a mucha gente es esta frase, que es aquí nadie es más importante, no sabe más, ni es más sabio que todos juntos. Es decir, aquí no, su levantada de la mesa y su brazo arriba no sirven de nada si demuestra con eso mucho poder. Aquí lo importante es el desafío de llegar a un conocimiento entre todos, ¿no? Otro truco es esta frase que me encanta, que es escuchar verdaderamente al otro es un acto radical.
Al hacerlo, usted corre el riesgo de cambiar de opinión. Y es justamente eso, es que uno quiere que una conversación lo cambie a uno. Uno corre el riesgo de cambiar de opinión si uno escucha. Entonces, si no escucha, puede que se quiera mantener en su punto. Perfecto, hágalo si quiere. Pero no se le olvide que si usted se dedica a escuchar a otros verdaderamente, conscientemente, lo que puede hacer es llegó pensando blanco y salió pensando negro. ¿Cómo será? ¿Cómo será lo que esto hizo para usted y lo que eso hizo para la sala? Solamente con el asunto de escucharnos bien y poder cambiar de opinión. Otra frase que me gusta dice: sin la inteligencia colectiva y la acción sabia y eficaz, quedan en riesgo el futuro de nuestras organizaciones, de nuestras comunidades y nuestro planeta. Es decir, estamos conversando sobre cambio climático hoy en día, estamos conversando sobre inflación, estamos conversando sobre recesión mundial, estamos conversando sobre sostenibilidad. Y entonces, pues si no nos volvemos buenos conversando, como venimos siendo desde que arrancó la humanidad con el lenguaje, aquí vamos, ¿no? Aprendimos a cruzar un río los que éramos nómadas y lo hicimos conversando. Entonces, la conversación es vital y hay que aprender a conversar de los temas importantes. Ya metidos en el asunto de liderazgo hoy en día, esa frase me gusta. Un líder en la actualidad tiene que ser un anfitrión, una persona que convoca la diversidad, que reúne todos los puntos de vista en procesos creativos donde la mutua inteligencia pueda surgir. Lidere usted hoy en día una organización desde su conocimiento y pergaminos a un grupo de millennials para que vean cómo se le salen de la sala enfrente suyo. Es decir, no se puede hoy en día dejar de tener en cuenta a la gente que quiere ser tomada en cuenta. Y más después de pandemia, la gente busca otros nuevos liderazgos en donde el líder los escuche mínimo y de ahí para allá el líder pueda conducir una conversación significativa con todos para que la mutua inteligencia pueda surgir. Ya el líder impositivo y autocrático que dice es por acá, cada vez está más mandado a recoger. Aquí hago mucho énfasis en el recorrido de la conversación y en el arte de Melissa o de otras documentadoras gráficas. Yo no sé por qué está tan femenino este campo, pero les encanta a las diseñadoras gráficas orientarse hacia esta profesional, hacia esta, sí, especialización específica de las artes, de las artes gráficas, del diseño gráfico, para llegar a, como hacen en los juzgados gringos, ustedes han visto cómo hay alguien que pinta lo que está pasando en la sala. Es básicamente, esa es la mejor metáfora para decir que ojalá la emocionalidad con que se dijo algo también sea registrada, ¿no? Este es el recorrido de una conversación interesantísima con la OIM, Organización Internacional para las Migraciones, cuando estaba comenzando a llegar aquí la horda, no quiero ser peyorativo, la masa gigante de migrantes venezolanos, cómo se estaban preparando ellos y cómo los diferentes momentos pues tenían que quedar registrados. Era taller de introducción a la asistencia humanitaria a mucha gente en muchas regiones del país, construyendo entre todos, ¿no? Para llegar a esto donde quizás me quiero detener más con ustedes y permitir más micrófonos, si me lo permiten y si estamos bien de tiempo. ¿Para qué en las organizaciones de hoy en día sirve esto de las conversaciones significativas? Entonces tenemos, para que vayan pensando, tenemos temas de equidad de género, diversidad e inclusión, tenemos temas de cultura organizacional, clima, tenemos temas de liderazgo, el tipo de liderazgo que queremos tener acá, el tipo de líderes, la marca de liderazgo que queremos tener entre todos. Después de pandemia se volvió de moda la palabra bienestar organizacional y lo que la gente quiere en realidad en su oficina. La parte estrategia que viene siendo siempre y seguirá cada vez teniendo más cabida. Y los temas de innovación y cambios vienen a mi mente. Estoy seguro que hay más temas organizacionales, pero estos son unos buenos para preguntarnos entonces, bueno, si hay acá gente que le interesaría cualquiera de estos temas visto en su organización, los voy a retar a que me hagan una pregunta poderosa, atinente o relevante para un tema de cualquiera de los grandes que está ahí. Piensen en que cualquiera de estos temas tenemos la sala divina, la conversación de 80 personas fraccionada en mesitas de 5, 16 mesas. Ha sido reconocido todo el grupo, están las diferencias que hay en una conversación de estas. Por ejemplo, en liderazgo están las diferentes
desde la alta dirección, los ejecutivos del equipo directivo, con los líderes de inmediatos, con los gerentes y quizás los líderes comerciales de las áreas lejanas en liderazgo. Quizás en cultura organizacional el clima está la gente de recursos humanos que convocó, pero también queremos los líderes de cada área de la organización. En equidad de género, quizás hacer un max mix, que sea la máxima cantidad de gente del sistema con directivos, pero también con gente de campo, que ojalá sepamos que hay ahí, que en este contexto hubo, por ejemplo, hace poquito en un comité, alguien se le paró y le dijo a alguien, no sea tan marica, y resulta que no solo no sea tan marica, sino que la persona que le está diciendo era homosexual. Y se armó el pollo en esa reunión y salió a flote la incapacidad de construir con la gente de género distinto. Y recursos humanos muy hábil, en vez de sancionar a alguien o mandar una directiva, abre una conversación de toda la organización y hace una pregunta poderosa que es, ¿qué vamos a hacer en esta organización adelante con el asunto de la diferencia que aquí nos convoca? Para hablarlo de todos los puntos de vista y terminar quizás llegando a decir, vamos a hacer una organización multigénero, abierta a toda la cantidad de ideas que puedan surgir de todo tipo de LGBT, todas las letras que quieran. Y esta es una compañía con inclusión y con entendimiento de la diversidad. ¿Qué otras conversaciones importantes se les ocurren a ustedes y qué pregunta poderosa se podría hacer? Si quieren, nos arriesgamos un poquito más a participar. O si quieren, sigo de forma unilateral diciéndoles que me parece que, por ejemplo, en estrategia se han estado haciendo las preguntas equivocadas. Acuérdense de la matriz DOFA. Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Y así arranca una conversación estratégica para, en últimas, inherentemente preguntarnos entre los directivos, solamente los directivos, que somos los que sabemos, qué problemas tenemos en esta compañía y cómo los solucionamos desde nuestra sabiduría. Versus asuntos de estos tiempos, que es una conversación max mix de los ejecutivos, los 12 ejecutivos de la compañía, pero con 60 otros líderes de todas las áreas y todos los niveles, hablando sobre estrategia y preguntándonos de entrada, por ejemplo, ¿qué hacemos bien en esta compañía que merezca ser reconocido en virtud de historias que nos hayan pasado? Entonces arrancamos contando historias y nos damos cuenta de lo que vamos a conversar, por lo menos tenemos una plataforma positiva de conversación para decir qué es lo que soñamos y anhelamos todos y cómo lo vamos a hacer. Y ya no es una estrategia concebida por las 12 lumbreras de la organización, sino por toda la organización completica. Y obviamente con metodología y con rigor podemos entendernos hacia dónde queremos ir como compañía, pero sobre todo no nos toca después esa antipática concepto de bajarlo al resto de la organización, ya que ha sido concebido en la parte superior, pues bajémoslo. Aquí al contrario, ya el cambio se hizo a la velocidad de la imaginación, a la velocidad de diferentes personas conversando acerca de los diferentes anhelos y conocimiento disperso que hay en toda la compañía para pensar en la estrategia, ¿no? Asuntos de marca. ¿Qué va a definir, qué atributos van a definir nuestra estrategia de marca para la temporada entrante? ¿Qué virajes sutiles hacemos con nuestro producto, dado que el producto ahora tiene un empaque reciclable que va a ayudar a la sostenibilidad? ¿Qué virajes hace nuestra marca y cómo nuestras decisiones tienen que estar basadas en ese mutuo entendimiento de la marca que somos? En cultura, nuestros valores antes de pandemia eran estos: pam, 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 pam. Y ahora entendemos que la compañía ve hacia otros lados y hemos reconocido que el bienestar de la compañía y sobre todo el asunto de la salud mental está en juego. ¿Qué valores podríamos comenzar a modificar y a pensar distinto y que sean valiosos en esta compañía? ¿O qué tipo de liderazgo tenemos que tener esta compañía que queremos cambiar? Todo, mis queridos amigos, creo que es conversación, ¿no? Entonces quisiera llegar rápidamente a unas conclusiones, a las 4 que vinieron a mi mente, dentro de muchas más que pienso que hay, pero estas pienso que son grandes. Y dice Luis así, Carlos, sí, antes de que entres en esas conclusiones, se me estaba ocurriendo que tal vez yo pienso que las conversaciones pueden llegar a ser significativas o no,
dependiendo fundamentalmente de cómo empiezan. La manera como empieza una conversación es un momento crucial, porque dependiendo del que toma la iniciativa para conversar, él le pone, digamos, un cariz, un escenario al tema, lo arranca de cierta manera. ¿Tú dirías que cuáles son dos o tres tips para comenzar una conversación significativa? O sea, así como para ir especificando todo esto tan interesante que nos estás contando y ponerlo en unos temas de la práctica, digamos, de la conversación. Chévere. Buenísima pregunta, gracias. Yo pienso, y me ha funcionado, y es magia pura. Si logramos muy al principio de la conversación permitir que todo el mundo se reconozca, llega, por ejemplo, el área de mercadeo que no puede ver, ni siquiera ver a los comerciales que salieron con esos resultados de ventas tan malos después de su estrategia, que era la mejor. Entonces creo que reconocernos las partes que estamos en la sala y que vamos a tener diferencias y anticiparlas y decir, qué bueno que las tengamos, me parece crucial. Y estoy de acuerdo contigo, la conversación significativa arranca con un rigor que le permita a todo el mundo pensar si voy a ser escuchado. Lo que yo piense le va a importar a otros y aquí hay alguien que cuida eso, ¿no? No es una conversación sin guía. Sí, Por ese lado también digo, ¿y quiénes están hoy aquí en esta sala? También pienso que pues, es crucial no arrancar. ¿Cuántas reuniones no arrancan? Arrancan sin saber quién fue invitado a la reunión. ajá, Y así como les cuento, decir que nada es más importante y que vamos a generar inteligencia colectiva, me parece fundamental. Este asunto de que podemos llegar a cambiar de opinión como llegamos, me parece fundamental. El hecho de que la gente sienta que de entrada con las comisiones que llega no vamos a salir, pues posiblemente, y eso ya es una ganancia, así no lleguemos a un acuerdo, ¿no? claro, claro. Em, sí, Oscar, esas vienen a mi mente así como que, les soy sincero, no falta conversación que yo facilite en donde no entre yo con fuerza con estos temas porque me parece que si no lo hago, se me puede convertir, la conversación de estos tipos es emocional, hay mucho en juego para mucha gente. Y mucha gente llega pensando que esta reunión me la voy a robar yo. Es decir, me van a escuchar, carajo. Y está perfecto que lo escuchen, pero también escuchemos a otros. Entonces, yo creo que hay que bajar inclusive egos, hay que tranquilizar a la gente, hay que decirles, esto no se va a ir por un lado, quién sabe para dónde, como muchas, también se le tiene mucho a eso y por eso el paradigma de, si usted tiene más de 20 personas, ponga un micrófono y dígales lo que tienen que hacer, porque quién sabe esto en qué se nos convierta. Ujú, Nada más pensemos en la reunión de copropietarios de un edificio, el tipo de reunión que es y en qué se llega a convertir esa reunión, a lo cual la gente o le teme o no va o llega predispuesta y llega con suposiciones erradas que mandan una cosa que desde dónde está haciendo la caca los perros de este conjunto, que es importantísimo, pero aparentemente trivial, hasta ¿qué vamos a hacer para bajar la cuota mensual de administración, dado que vamos a automatizar el registro de entrada y los celadores ya no van a estar tan, vamos a ahorrar en celaduría? ¿Qué hacemos con eso? Con ese tema crucial. ¿Podría hacer esto un meeting de la junta de administradores allá enfrente y nosotros los propietarios acá para que levantemos la mano y el que grite más fuerte va a poner en la picota a, a los administradores de la junta por los temas del agua no resuelto en el año anterior? Entonces, como que con esto, pues quiero decirles que sí, que es significativo lo que yo entre con intencionalidad de hacer significativo, ¿no? sí, de acuerdo, de acuerdo. Y una pregunta complementaria, mientras los demás calientan motores para hacer sus preguntas, que me imagino que tienen hartas inquietudes. Y es que eh, yo tengo la sensación de que en Colombia, y pues no sé si uno pueda pensar que en Latinoamérica en general, muchas personas no conversan porque tienen la sensación de que no van a ser escuchadas
pero luego cuando los invitan a conversar, la sensación que tienen es que no importa lo que digan, eso no va a ser tomado en cuenta. Entonces, de tu experiencia, ¿qué crees que uno debería hacer para que al final la conversación concluya de cierta manera, pero que las personas sientan que efectivamente, aunque se hagan algunas cosas que plantearon u otras que no, sí fueron escuchados? Sí, Oscar. Unas ideas que vienen a mi mente, la primera que llega es, yo creo que yo de antemano he hablado con mi cliente o con el promotor de esta conversación y le he preguntado, ¿usted qué va a hacer con esto? Ok, Porque, ojo, va a salir una estrategia de acá que si usted deja morir, esta plata pues ni me la pague. Es decir, si usted no piensa hacer el seguimiento a esto, ni me contrate porque usted va a generar unas expectativas falsas que se le van a devolver en el tiempo. Entonces, y si es una conversación sobre migración y vamos a tener migrantes en la sala, pues yo espero que la Organización Internacional para las Migraciones al final de la sala, la líder se pegue un buen discurso coherente con sus acciones posteriores para decir, los migrantes comienzan a importarnos y tengan ustedes la certeza de que el centro de salud que están pidiendo lo vamos a montar a partir del segundo semestre del año entrante. Es decir, una conversación sabia, perdón, una conversación inteligente y significativa debería producir acción sabia. Es decir, ya que concertamos semejantes cosas tan importantes con este grupo, ¿cómo no las vamos a hacer realidad? Pero lo que tú dices es cierto, la gente tiene que saber que todo lo que hablamos se va a hacer realidad, entonces muchas veces el graphic recorder que ven ahí, la documentación gráfica es crucial para que a veces la gente ponga su mano sobre el lugar a nivel simbólico y todo el mundo vea que el gerente la puso, que el presidente de la compañía la puso, en fin, pero, pero ¿cuántas conversaciones no se han quedado ahí porque simplemente muchas hipótesis. Los que la promovieron no sabían lo que iba la dimensión que iba a tomar el tema y los costos que iba a generarles de implementarlas. Los otros dijeron, nos dimos cuenta la punta del iceberg de un problema muchísimo más complejo que no conocíamos y qué vamos a hacer con él. La complejidad los puede abrumar. En fin, hay muchas razones para que la gente sea escéptica, porque muchas veces, como dicen vulgarmente, les han metido los dedos en la boca, como podría decirle unas comunidades comunidades que están influenciadas por un proyecto minero en cualquiera de nuestros países latinoamericanos, ¿no? Y hemos sabido cómo típicamente muchas mineras en el pasado le pateaban el trasero a las comunidades en virtud del permiso que tenían del Estado para explotar hidrocarburos. Eso creo que por asuntos de responsabilidad social, pero por liderazgo social, creo que se acabó, se mandó a recoger y eso no es tan fácil para una compañía de hoy en día. Entonces, yo creo que en la medida en que exista acción sabia, creo que tiene más probabilidades de hacerse el seguimiento y que no se quede entre el tintero. Creo que hay veces la lista de mercado de peticiones es la que posiblemente no llega a ningún término, ¿no? No, eso pensaría Oscar como sí. respuesta. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿quién más ha levantado la mano? Nos gustaría oírlos. O si no quieren hablar en el micrófono, pues pueden escribir en el chat las Yo, preguntas o comentarios. yo estoy súper curioso de Nicolás Castro porque el tipo se ha gozado esta charla y se ha reído bastantes veces con temas que le parecen importantes. Y Nicolás, te invitaría verdaderamente a que comentes o a que preguntes lo que hayas estado pensando que te causa interés, porque estoy seguro que tienes cosas que decir. La risa me la sacaste con unas frases de esas que me parecieron muy poderosas y como cinco Golden Retriever que tengo aquí al lado que no me han dejado concentrar, que me están acompañando en este espacio. Ok. Luis Carlos, sabes que a mí el tema, y yo creo que para todos, creo que para mí el tema es de toda la importancia. Yo también me muevo en el mundo organizacional, Luis Carlos,
Yo creo que hoy nos están contratando mucho a muchos facilitadores para crear como esas culturas que conversan. Creo que ese es como un reto que hoy tenemos, cómo provocar más líderes que conversan, equipos que conversan. Pero yo no sé si es Oscar en el mundo latino, pero a veces hay unos silencios tan prolongados que quienes a veces nos contratan queda como con la frustración de que la gente no converse, que la gente no habla. Y tú lo preguntabas ahora, creo que lo decía Oscar, y es, yo creo que un buen comienzo de una conversación pues, para el futuro. Eh, pero lo que quiero de alguna manera decir es, yo creo que nos falta más crear contextos de confianza, porque claro, uno puede entregar muchas herramientas, Luis Carlos, pero si finalmente hay miedos, pues al final dicen una herramienta más y eso crea aún más desesperanza. Pero dijiste una cosa ahora que me llamó, me quedó y es, yo creo que lo importante de la gente es, sí, dispuestos a generar diálogos apreciativos, pero al final, ¿qué se va a hacer con esto? Yo creo que también a veces encuentra uno muchos, no quiero generalizar, pero sí posiblemente, eh, yo no sé si serán espacios organizacionales, pero donde hay mucha desesperanza, Oscar. Hablamos y participamos, pero finalmente, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa como al final? Eh, eh, yo Claro. creo que eso no nos puede quitar a nosotros, digamos, hoy las ganas que tenemos de generar como una contribución en ese sentido, ¿verdad? Y es de verdad cómo fortalecemos esas habilidades conversacionales, lo que también me mueve en el mundo del liderazgo, como en los líderes y en los equipos. Digo que para mí eso es como un sueño, y se ha avanzado muchísimo. eh, pero ahí hay retos, yo vuelvo y digo, es como un reto ahí como de cómo verdaderamente logramos crecer ahí, como en ese mundo de diálogos y de conversaciones que siento que se ha avanzado, pero que falta. Es como cuando te escucho, como dice Álvaro González, ¿no? Me imagino que lo conocen, Álvaro González Alorda. Él dice, nos jugamos la vida en las conversaciones que hacemos, pero también en las conversaciones que no hacemos. Eh, y como dice un cliente que yo tengo, aquí decimos que conversamos, pero en el fondo no conversamos. Ujú. Yo creo que es lindísimo el tema, Luis Carlos, y yo creo que hoy hay que seguirle como trabajando al tema, pero bueno, yo creo que ahí tenemos un reto grande. Quería ahí como, más que pregunta, era como un ratico y como de reflexión, porque para mí el tema es de toda la importancia, de toda la importancia. Y yo no sé, yo tengo por ahí, yo hasta le había dicho por ahí a un amigo que se conectara, no sé si se conectó a Antonio Lozada, yo trabajo con él y le Toño me dice mucho, el mundo necesita conversar, eh, el mundo necesita, bueno, buenísimo el tema, Luis Carlos, yo creo que cada vez toma más importancia esto en el mundo corporativo. Gracias, Nicolás. Me hiciste pensar en algo y fue, pues, ¿por qué me gusta esto tanto? ¿Por qué lo considero tan relevante? Yo, pues, les hago una confesión. En mi familia no se conversaba todo lo que yo hubiese querido que se conversara. En realidad, bueno, por darles un tema que le pasa a muchas familias, en mi casa no se habló de sexo, ¿no? Esa información la recibí yo por otros lados. Y hoy en día con mis hijas de 10 ese tema es un tema de mesa de comedor. Pero eso para decirlo que, claro, que definitivamente hay conversaciones sobre otros temas mucho más difíciles, como familia, en los diferentes momentos de la familia, en los diferentes desafíos familiares, en la medida en que los hijos van creciendo, que si no se conversa lo suficiente, eso queda atascado. Y yo siento que la atasque es lo más difícil. Una organización en donde, por ejemplo, falleció alguien por falta de cuidado en temas de seguridad industrial y la compañía no sea capaz de hablar sobre el incidente para ver qué siente la gente, cuál es la emocionalidad, pero sobre todo, qué vamos a hacer para garantizar la vida de todos los empleados en el futuro.
ese asunto podría terminar con un comunicado del Departamento de Seguridad Industrial de que nos cuidemos más y no permitir a la gente que saque lo que siente por la pérdida de ese colega que veían todos los días, ¿no? Entonces pienso que con ese ejemplo o con otros miles de ejemplos que pueden venir a mi mente, estoy de acuerdo, Nicolás, es dificilísimo conversar sobre los temas que importa conversar. Viene a mi mente en este momento, obviamente no es organizacional, pero dice la violencia en los estadios y las barras bravas, y no es un asunto que se ha intentado conversar, pero infructuosamente, o que se conversa, pero no pasa nada. O con los asuntos de sostenibilidad en donde estamos cansados de ser tan contaminantes y lo hablamos y nos damos golpes de pecho y quizás hasta saquemos una campaña hacia afuera de lo sostenibles que somos y sepamos internamente que no hemos dado la conversación sobre lo que nos cuesta ser más sostenibles y que lo vamos a hacer y los empleados lo van a ver, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar que definitivamente la organización lo es, la conversación lo es todo hoy para crear los mundos en los que vivimos y construir los destinos que nos merecemos. Entonces, estoy de acuerdo que tenemos que volvernos mejores conversando. Y esto es un pequeño aporte para ir muy, muy duro contra el paradigma de que entre mucha gente no se puede conversar porque se vuelve un meeting incontrolable. Mentiras. Creo que hay metodologías y creo que también hay experiencia de muchos facilitadores que logran generar atención al principio y decir aquí va a pasar algo bueno, por lo menos, para que inicie un ritual muy complejo, que es ayudar a que la gente se encuentre en la diferencia, sin perder la unidad, ¿no? Eso es, pienso que el desafío más importante en estos tiempos y sobre todo uno que es tenaz y que lo vemos los papás de niños en el colegio es que el irrespeto por la diversidad está tenaz, o sea, ser diferente, pensar diferente, hoy en día es considerado ser raro y ustedes no se imaginan lo que es de difícil para los niños de hoy construir su propia identidad en libertad para ser quienes son. Y eso, imagínense, llevado a la organización, pues nosotros tenemos que arrancar en las organizaciones de hoy como hicieron en Estados Unidos hace mucho tiempo. Había talleres de concientización sobre la diversidad, porque por ley les tocaba hacerlo. Pero es que si no lo hacían, simplemente se les salían las empresas de las manos por la cantidad de diferencias en juego que habían, empezando por las raciales, pero de ahí para allá por las de género y por la diferencia, ¿no? Que es una habilidad humana o una tara enorme en cualquier grupo de trabajo que no reconozca la diferencia, sobre todo en estos tiempos. La diferencia intergeneracional. Trabajamos en una compañía intergeneracional, pensamos como piensan los que la fundaron, están a punto de pensionarse, y también como los de la generación X que están recién llegando, y eso tenemos que lidiar con eso, acostumbrarnos a pensar que hay una gente que tiene mucha experiencia y mucho recorrido, y hay una gente que tiene muchas ideas frescas y que no tienen taras de porque así se ha hecho aquí siempre. Entonces, ¿cómo conciliamos esos dos mundos? Me parece que es crucial. Bueno, creo que podemos ir a la parte de conclusiones y comentarios y preguntas finales, ¿no? Perfecto. Pienso que esta ronda fue maravilloso escucharlos y, y quería decir esto último. Yo creo que las conversaciones significativas, si lo son verdaderamente, derivan en inteligencia colectiva que conduce hacia la acción sabia más fácil de implementar. Es decir, pienso que hay veces, digamos que no hubo acción sabia o no se hizo nada con la conversación porque simplemente no se llegó a inteligencia colectiva y quedaron en el aire muchas ideas, más no ningún tipo de cosa que nos vinculara, ¿no? Entonces, eso es como un requisito de la conversación significativa. Dos, yo no me canso de decirlo y lo recomiendo mucho cuando formo facilitadores, es quien sabe del tema es la sala. Nosotros hemos hablado de temas de oncología complejísima, sobre cáncer de próstata metastática resistente a la castración. No se me olvida ese tema todavía porque es que era de una altísima complejidad y especialidad de los especialistas que estaban ahí, pero nosotros nos enteramos en la superficialidad
nos dimos cuenta que había diferentes posturas y sabíamos que con eso tenemos que jugar. Pero en ese sentido, entonces, pues los distintos entendimientos, percepciones, juicios tuvieron cabida y la gente pudo darse cuenta que no era una reunión más en donde el facilitador les decía qué tenían que hacer respecto a un tema muy complejo, ¿no? Tercero, digo, la conversación es un asunto emocional, entre otras muchas cosas. Y es que hay emociones en la conversación, en el momento de cambio organizacional están los resistentes al cambio y que tienen todas las razones para ser resistentes, porque aquí se ha hecho siempre así, versus los innovadores, versus los indiferentes, y hay emociones metidas y uno quiere que por lo menos en las mesitas pequeñas se contenga esa emocionalidad y no se salga al meeting que yo mismo como facilitador creé cuando puse un auditorio para contestar preguntas. Pues si puso eso, no se extraña de que le pase el meeting, pues porque usted lo propició. Entonces creo que hay veces la mesita pequeña sirve mucho para contener al grupo y para controlar la emocionalidad que hay adentro, ¿no? Y finalmente quiero decir que existe metodología y experiencia para hacerlo con grandes grupos para las más importantes conversaciones y necesidad de ganas de compartirlo. Yo quiero decir, el récord de conversación que tenemos son 460 personas de un área de Movistar en su momento, antes de que fuera lo que es hoy en día de Telefónica Movistar. Estaba sacando un ala que la llamaban corporativa y se comenzó a llamar dizque el Dream Team. Y el Dream Team era supuestamente los escogidos y los más importantes de la compañía y teníamos que entrar a hablar sobre el rol de ese corporativo dentro de la compañía en estos nuevos tiempos. Entonces, 460 personas que se necesitaban encontrar, lo pudieron hacer y obviamente es un desafío enorme de tipo logístico, de tipo organizativo. Habían 8 pantallas regadas en un salón muy grande y había un sonido impecable y unos micrófonos para las cosechas en unos grupos de mesas. En fin, muy complejo, pero se puede. Entonces, aquí una pregunta que les íbamos a dejar hacer miren cómo esta conversación de 10 mesitas de 5 personas es una conversación entre 50 personas. Con ese orden tan maravilloso de 10 mesitas de 5, el grupo contenido con una pregunta poderosa que después vamos a polinizarla, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas conversaciones en sus entornos que deberían ser dadas y que no están siendo dadas por cualquier motivo, ¿no? Eso es una reflexión final. Para, no tal vez nos interesa mucho acá no, sus propias conclusiones de esto que existan por ahí. Quizás Carlos, que lo ha dejado pensando acá, a Clara Añez, a Melissa, tal vez nos tiene una sorpresa. Y obviamente estamos pasados de tiempo, pero a quienes estemos, unos últimos comentarios para pasar a esta despedida como palabras finales de Oscar. Y obviamente también mi despedida quisiera hacer. Y me gustaría, Carlos, que si hay preguntas en el chat, que veo que hay, eh, pues pudiéramos de pronto darles, surtirlas. Es decir, el micrófono es de ustedes en este momento. Pues Carlos, bueno, tenemos varias personas que nos han agradecido por la charla, ha estado muy buena, muy interesante y varios de ellos preguntándonos si este material lo vamos a compartir, como les compartíamos al inicio, vamos a enviarlo a sus correos con los cuales hicieron la inscripción, enviándoles el ebook, enviándoles la grabación para que puedan verla de nuevo y compartirla con sus grupos. Y bueno, por mi parte me llevo el día de hoy un gran tema que pareciera ser algo más liviano. De pronto, el hecho de la palabra conversar suena como algo que se puede realizar fácilmente, pero los ejemplos que nos has puesto realmente es lo que se vive en las organizaciones, unas conversaciones que a veces inician sin saber quiénes son los participantes desde unas posiciones físicas que impiden una buena conversación. Todos estos temas y todos estos ejemplos que has puesto, las conversaciones que se han realizado para trabajar diferentes temas, nos llevan a que de verdad deberíamos implementar en las organizaciones un mejor sistema de conversación
y este sistema de polinización me parece muy bueno, muy indicado para poder llegar a conclusiones y a poder compartir todas las personas de una organización que a veces no levantan su mano por miedo, por pensar que no va a ser importante lo que tienen por compartir. Eso me llevó Bien, mucho, Carlos. súper, Carlos, gracias. Quizás Clara. Yo voy a dejar de compartir pantalla y quizás Melissa entre con su sorpresa. No sé si quizás Luis Armando, Adriana, Marceli quieren comentar algo. Con mucho gusto estamos para escuchar su percepción tan solo, ¿no? No es la respuesta correcta a la pregunta difícil, sino es lo que sientan hoy por hoy con las conversaciones significativas. Acabo de convertir en coanfitriona a Melissa para que nos muestre su resumen del tema. Y también mientras ella nos muestra el tema, quiero comentar que Clara Áñez dice, excelente tema, mil gracias por los tips. También tenemos a Edna García que nos dice, me llevo una gran reflexión, una conversación exitosa. No es saber hablar, es aprender a escuchar. Mil gracias, maravilloso tema, Luis Carlos. Qué Bueno, bien. ahí estamos viendo además en pantalla el trabajo de Melissa, que es espectacular porque es otra manera de conversar, es poner en gráfico lo que se va recogiendo de todas las ideas de una conversación, que me parece que es una manera no solo linda, sino además bien importante de poner lo que es esencial en forma gráfica y que la gente lo pueda ver fácilmente e integrado en una sola hoja. Sí, yo adiciono que uno sale diciendo, uy, qué conferencia tan chévere, y le mandan eso al celular y la mira y la puede compartir con la esposa o con los colegas al otro día, pero por ejemplo puede decirle, miren, ¿saben qué? Vean lo que dice ahí, la conversación es significativa desde la forma como empieza. Quisiera decirles que a partir de hoy nuestras reuniones tienen que comenzar distinto, que nos tenemos que reconocer y abrirnos a la diversidad. Por ejemplo, dice esa persona, ¿no? O otra persona dice, oiga, es que dense cuenta que aquí todo el tiempo, mediante nuestras conversaciones, construimos los mundos en los que nos movemos. Entonces, piras a la conversación que tenemos. Es decir, Melissa, acá no me canso de decírtelo, tú registras lo que es importante que quede dicho. Y con esto estoy seguro que Oscar y su equipo lo terminaremos, lo mandaremos y lo compartirán y será un valor agregado lindísimo para todo el mundo darse cuenta que, pues que es más fácil si uno con documentación gráfica es más fácil que no se nos olviden los acuerdos que hicimos y de dónde venimos para haberlos hecho. Es decir, aquí hay un recorrido que finalmente nos llevó a pensar que, por ejemplo, en este caso, podemos conversar sobre equidad de género, cultura organizacional, liderazgo, sostenibilidad, innovación, estrategia, bienestar y marca. Bueno, ok, ya me llevo eso súper claro y tenemos que hacer algo con eso, por ejemplo, ¿no? Sí, yo Entonces, creo que nada, valdría la pena oír ahí de parte de Carlos la lectura de los chats que hay haciéndole reconocimiento tanto a la conferencia y a la conversación de Luis Carlos como a las gráficas de Melissa. Correcto, aquí también nos comenta Nicolás con qué actitud estamos llegando a conversar, como aportando a lo que estabas diciendo, Luis Carlos. También nos comenta Edna, excelente comunicación que facilita el proceso. Clara Áñez nos da también las gracias a Melissa, que buen resumen. La radiografía de nuestras conversaciones, otra opinión de Alejandro Valenzuela. Nicolás también nos comenta, el arte de conversar es un tema que cada día cobra más importancia para el desarrollo de equipos y personas. Gracias por compartir tu experiencia, Luis Carlos. con mucho gusto. Excelente, excelente. Yo creo que hemos tenido una conversación muy importante, muy útil además y profunda sobre un tema que parece simple, pero que es realmente de toda la importancia.
y para eso pues hemos tenido la conversación con 18 personas. Me gustaría decir que teniendo en cuenta que tenemos sus datos de contacto y que ustedes han confiado en Interconsulting como la Meli, ¿dejas de compañía compartir, por favor? a Perdón, través de Oscar. la... Sí. Sigue, sigue. Ya era Y, para poner esa sí, diapositiva. de acuerdo. Y teniendo en cuenta que ustedes han depositado su confianza en Interconsulting para atender a este tipo de reuniones, vamos a enviarles comunicaciones sobre estos temas y particularmente sobre la conversación, como para que ustedes puedan identificar qué necesidades tienen en términos de lo que serían conversaciones significativas, qué otros aportes pueden hacer, qué cosas podrían ser iniciativas que ustedes tienen para emprender conversaciones significativas en sus organizaciones, en sus empresas, en sus comunidades, en las instituciones de gobierno, etcétera. Y frente a eso les podamos ofrecer asesoría y entrenamiento de expertos, como es el caso de Luis Carlos, que en este caso está muy dispuesto a ayudarnos a nombre de Interconsulting y de Más Sabios, que es su organización para este tema. Así es que mil gracias a todos. Recibirán, como lo anunció Carlos, el ebook, o sea, los materiales de esta conversación y también el video respectivo para que ustedes puedan repasar cualquier parte ya viendo la dinámica de cómo ocurrió. Mil gracias a todos a nombre de Interconsulting y de Más Sabios Juntos y esperamos que sigan asistiendo a nuestros webinars que representan una comunidad de Interconsulting Latam que actualmente ya tiene más de 500 personas que participan en los diferentes eventos. En el día de hoy tuvimos alrededor de unas 20 personas interesadas en este tema y para cada uno de los temas que vayan apareciendo, pues por supuesto los esperamos aquí conectados cada mes. No Muchas sé si gracias a ti, quieren Oscar. despedirse, Luis Carlos, Carlos, Melissa. Muchas gracias a todos. Fue un honor y sinceramente hacer el esfuerzo por poner en diapositivas lo que uno trata de saber y de compartir es un ejercicio en donde el primero que gané fui yo, poniendo un poquito esto en mi cabeza en orden para seguir por acá, porque me encanta el tema y porque creo que es importante. Entonces, ahí estaremos dando lora sobre el asunto. Muchas Bueno, gracias. gracias Luis Carlos, gracias Melissa y Carlos, y por supuesto a todos los participantes en esta conversación. Que tengan muy buena noche. Hasta luego.